Ahora sí, vamos a orar y que Dios sea glorificado. Este caso está bien interesante, amados hermanos. Espero estés atento. Se va a grabar. Me gustaría también que aportaras, porque vamos a ver el material de la siguiente manera. Teoría, ya saben cómo trabajo, teoría y práctica. Y en medio de la teoría y práctica, la discusión, para que ustedes también vayan asimilando qué ideas tenían de un sermón temático y qué vas a poder afinar, pulir con esta nueva metodología. Mientras tanto, vamos a someternos esta clase a la palabra orando. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quiero pedirte que perdones mis pecados. No merezco dar esta clase y, sin embargo, has mostrado mucho interés de parte de los alumnos, alumnos del instituto, graduados, alumnos del instituto en Chiapas, alumnos que estuvieron también tomando conmigo el diplomado, este diplomado express, algo informal, y que ahora, Señor, podemos hasta unir ideas, ejecutar algunas cosas nuevas, pero te pedimos, Señor, que sea tu palabra honrada. Líbranos de ensalzar cualquier metodología o de ensalzarnos a nosotros mismos. Líbranos también de ser sumamente críticos con los sermones con los cuales estamos creciendo y permítenos, Padre bendito, sumar, aportar ese granito de arena para que se expanda, Señor, tu reino y poder ayudar a aquellos hermanos también que están dispuestos a enseñar de una manera muy fiel y digna de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, voy a proyectar. Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe. Está, hermanos. Muy bien, el famoso sermón temático. Creo que últimamente esta epidemia del sermón expositivo, pues sí, ha desplazado mucho la metodología más antigua que hemos conocido, con la cual la mayoría de iglesias crecieron, decimos que es el sermón temático. Si bien es cierto, hay unas iglesias que son un poquito más conservadoras, que agarraron un sermón textual, pero al final ese sermón textual hacían brincolines y terminaba siendo un sermón temático. Pero ahora yo quiero que tengas al menos una definición un poquito académica, en lenguaje sencillo, de lo que es el sermón temático. En primer lugar, un sermón temático es un mensaje que organiza la verdad bíblica alrededor de un tema central. Noten muy bien esto, alrededor de un tema central. Les voy a pasar estas diapositivas. No se preocupen, pero igual si quieren tomar notas de las participaciones de sus compañeros, yo no tengo ningún problema. Igual esta clase se está grabando. Yo te recomiendo que prestes mucha atención a lo que voy diciendo. Un tema central. Por eso se llama temático, ¿verdad? Porque es el tema lo que domina. Mostrando cómo diversos pasajes de la Escritura desarrollan una misma necesidad humana caída y cómo la gracia de Dios en Cristo responde a esa necesidad. Esa es una definición en palabras sencillas de Bryan Chapell. Yo lo puse en un lenguaje un poquito más castizo, fuera de terminología teológica elevada, pero es una definición que sí me gustaría que te quedaras. Ahora vamos a ver lo que no es, lo que no es. El sermón temático no es solo juntar versículos sobre un tema que usualmente, esto es con lo cual nos educaron, fue la dieta con la cual nos criaron, nos nutrieron, sino mostrar cómo la verdad de Dios transforma un problema real del corazón humano por medio de la obra redentora de Cristo. A estas alturas yo quiero que te des cuenta que nuestro sermón temático sí o sí también va a ser cristocéntrico. Y para los que estuvieron en el diplomado, ya saben, cuando digo cristocéntrico, estoy diciendo, para ser más precisos, más quirúrgico, cristotélico. Muy bien. Noten muy bien este argumento que les voy a dar. Va a cobrar mucho sentido cuando lo lleven a la práctica.
todo sermón temático puede ser expositivo, puede, y para fines de esta clase va a ser un debe. Todo sermón temático debe ser expositivo, pero no todo sermón expositivo es un sermón temático. Va de nuevo. Todo sermón temático puede ser expositivo, pero no todo sermón expositivo es un sermón temático. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las diferencias que tenemos, esas diferencias que hice solo del expositivo, del que ustedes aprendieron tanto en cartas como en narrativos. Un sermón temático es un mensaje bíblico organizado alrededor de un tema específico. Sus puntos principales surgen del tema que se está tratando y no de la estructura de un solo pasaje, a diferencia del sermón expositivo, donde el texto guía el bosquejo. En el temático, el tema organiza el mensaje, aunque cada punto debe estar respaldado por la escritura. Noten muy bien esto, te lo voy a remarcar. Cada punto debe estar respaldado de la escritura, porque un sermón en el cual tus puntos no están respaldados por la Biblia, sino solo están respaldados por tu experiencia, por tus capacidades oratorias, porque quisiste acomodar una bonita ilustración, porque quisiste hacer llorar, eso no sería un sermón temático, sería una conferencia más, sería una exposición más. Pero cada punto debe estar respaldado por la escritura. ¿Recuerdas un poquito la definición del sermón expositivo? El punto del pasaje es el punto del sermón. La estructura del pasaje es la base de la estructura del sermón. Es la base de la estructura del sermón. Y el flujo del pasaje es el flujo del sermón. Aquí hay una gran diferencia. Aquí va a ser el tema específico, lo que va a reunir la identidad de tu sermón. Pero cada punto debe ser respaldado por la escritura. El sermón temático conocido, vamos a llamarla así, vieja escuela, aunque la verdad es más nuevo, porque lo que yo les voy a enseñar, de hecho, nada más los estoy regresando a las bases. No es que esté enseñando algo nuevo, aunque la metodología sí va a ser nueva para nosotros. Quiero dejar bien en claro, lo único que estoy haciendo es regresarlo a las fuentes, regresar de cómo varios predicadores de la historia predicaban el temático. Un experto en eso era Spurgeon. Otro experto en eso también era John Wesley y Whitefield. Esos tres eran los capos en cuanto a un sermón temático. Whitefield, que se rumora que fue también muy adversario y al mismo tiempo amigo de Wesley, John Wesley, ocupaba mucho esta metodología que les voy a enseñar. Así que es nuevo para nosotros, pero en realidad las cosas es que estamos regresando a las fuentes. Pero antes, el sermón temático vieja escuela, que podría decirse más nueva que vieja, eran 3 puntos. ¿Sí se acuerdan? 3 puntos. Por ejemplo, hablabas de la paciencia. Era la paciencia en el primer punto, salía la paciencia en el hogar. Segundo punto, la paciencia en la iglesia. Tercer punto, la paciencia ante el mundo. Y si te dan cuenta, esos puntos salieron del tema. El tema específico fue el dominante. Y ya después el predicador tiene a bien buscar pasajes que le den soporte a ese tema. Si bien es cierto, eso no está mal, pero si realmente quieres hacer un sermón temático así, vieja escuela, es más difícil. ¿Por qué? Porque para ser honestos, tú tendrías que buscar en toda la Biblia, los pasajes de Génesis a Apocalipsis, los pasajes que hablen de la paciencia. Ojo, no solo los pasajes a donde se ocupa la palabra paciencia, sino todos los pasajes que se hablen tanto de manera directa como indirecta de la paciencia. Por eso un sermón temático de 3 puntitos, vieja escuela, es muy difícil. Yo te vengo a enseñar una metodología más antigua, nueva para ti, y que va a ser más fácil el sermón temático. Muy bien. 5 ventajas de la predicación temática. La primera ventaja, hermanos, es que ayuda a tratar necesidades específicas de la iglesia.
dado que permite abordar temas como la ansiedad, el matrimonio, el perdón, la oración o el sufrimiento de manera directa y pastoral. Es difícil que tú encuentres un pasaje donde puedas tratar de manera expositiva la Trinidad. Sí o sí, para dar un buen tema de la Trinidad, una buena clase de la Trinidad, se convierte en un sermón temático. Número 2, facilita la comprensión de un tema bíblico. Es decir, que reúne distintos pasajes para mostrar lo que toda la Biblia enseña sobre un asunto. Por eso les dije, si ustedes quieren realmente hacer el sermón temático vieja escuela de 3 puntitos, es muy difícil, hermano, porque tú tendrías que recopilar todos los pasajes que se encuentran distribuidos de Génesis a Apocalipsis, seleccionar los más acomedidos a la necesidad de tu audiencia o lo que tú quieras enseñar, e ir descartando y sobre todo ir estudiándolos en su contexto inmediato, en su contexto cultural. Un sermón temático vieja escuela realmente que cumpla con el rubro de ser leer a la Biblia es muy difícil, hermanos. No imposible, pero requiere mucho estudio, mucha preparación y mucho tiempo. Al menos que te dediques solo a hacer sermones, que gloria a Dios te bendiga con una iglesia que nada más pues te dediques a atender a las personas en consejería y hacer sermones, pues adelante, hazlo, vas a ser de mucha bendición y grábate porque va a ser un sermonazo. Pero la mayoría de aquí, ni modo, somos bivocacionales, tenemos un trabajo normal, por así decirlo, que ejercer para la gloria de Dios, y a veces son contadas las horas por las cuales podemos invertir un tiempo de estudio, de exégesis, de preparación para presentarla a la iglesia o al departamento que nos ha invitado a compartir. Número 3, conecta fácilmente la Biblia con la vida diaria. Esa es la ventaja del sermón temático, aunque yo les enseñé a hacer aplicaciones exhaustivas y aplicaciones desde la consejería neutética. Pero una ventaja del sermón temático, amado hermano, es que se conecta fácil con la vida diaria, dado que ayuda a enseñar doctrinas y temas prácticos de forma más ordenada y sencilla. Ya ves qué es lo que hicimos con la paciencia en la iglesia, pues ya aplicas todo, ya va directo a lo que quiera decir la paciencia en la iglesia, ¿no? Paciencia en el hogar ya la aplicas directamente en la casa y paciencia en el mundo ya la aplicas en el mundo. Esa es una ventaja que tiene el sermón temático, dado que estás enseñando doctrina y tú ya tienes un flujo en la cual dominas, porque salió de tu mente, no salió del texto, salió más de tu mente, salió más de las necesidades de la audiencia, va a ser muy fácil que tú seas ordenado, va a ser muy fácil que tú puedas detectar, incluso memorizar, hacer memorizar a tu audiencia. Esos son los sermones temáticos a donde se prestan iniciar todo con una palabra. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el enojo. El enojo produce, vamos a ponerlo con pura C. El enojo produce, en primer lugar, el enojo produce contentamiento falso. En segundo lugar, corazón duro. Tercer lugar, ¿qué te gusta? Comprensión innecesaria. ¿Viste? Lo me lo acabo de inventar. Esto está fluyendo. Contentamiento falso, corazón endurecido, y ya se me olvidó el tercer punto, pero ya ves, es fácil de memorizar, porque las puse difíciles. Esa es la mayoría de estos sermones que pueden empezar con una sola palabra, una sola letra, y la audiencia va a ser más fácil de que los detecte. Hermanos, yo les invito, les insto que sigan enseñando expositivo, y cuando vean la necesidad de dar un sermón temático, sean honestos con su audiencia, porque es en los sermones temáticos donde más fácilmente podemos manipular a la gente, haciéndole creer que el texto dice algo que no dice, sino que hemos ocupado el texto para nuestros antojos del argumento, para nuestros antojos de la explicación, y hacemos llamados muy efusivos, hacemos llamados muy prácticos, porque justamente se presta para eso. Pero cuando tú eres honesto, y por eso qué bueno que estás tomando esta clase, tú puedes hacer todo eso, y te invito. De hecho, son los sermones textuales y temáticos los que más se prestan para hablarle a los incrédulos y hacer una invitación a salvación. Sermón expositivo es más para nutrir a la iglesia, aunque ya les enseñé a convertirlo también siempre evangelístico si es que hay visitas. Pero el sermón temático y el sermón textual son aquellos sermones que tú vas a dar cuando estés dando, te inviten, no sé, a una campaña evangelística,
a algún evento de la femenina donde haya visitas y tengas que hacer el llamado. Pero ojo, te voy a enseñar a hacer también los llamados correctos desde el sermón temático. Muy bien. Número 4, facilidad de seguimiento. Al usar una estructura lógica propia, por ejemplo, introducción, puntos analíticos, conclusión, ahorita vas a ver eso, suele ser muy pedagógica. Los bosquejos temáticos son por naturaleza fáciles de recordar a la audiencia. Esta es la cuarta ventaja de la metodología del sermón temático. Y la última, y esta es mi favorita, hermanos. Síntesis de la teología bíblica. Y presten mucha atención a esta explicación, porque toda la metodología que vas a aprender en esta noche respalda mucho este punto 5, que en lo personal es mi favorito de las ventajas que tiene la predicación temática. Síntesis de la teología bíblica es una herramienta muy útil para conectar las grandes verdades que recorren toda la Biblia. A estas alturas ya quiero que recuerdes la macrohistoria, que recuerdes la macrohistoria, la gran historia, lo que se conoce también como creación, caída, redención y restauración. Ayuda a la iglesia a ver cómo el plan de salvación o plan de redención de Dios aparece a lo largo de distintos libros y géneros bíblicos alrededor de un mismo tema. Para fines de la clase se trabajará la gran historia. Ya les dije creación, caída, redención y restauración. Sí lo había puesto, perdón. Muy bien, entonces esas son las 5 ventajas de la predicación temática. Ahora, las 5 desventajas de la predicación temática. Número 1, y este es el más peligroso, existe el peligro de sacar textos de su contexto. El predicador puede usar versículos aislados para apoyar una idea personal. Y el ejemplo más claro que ha existido de esto es: Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Quién no ha dicho eso, no? Para dar una cachetada y luego acariciarle el cachete a los hermanos. Pero, hermanos, yo tengo un artículo, no sé, por ahí quedó, donde escribí sobre eso, donde escribí la licenciatura. No sé dónde quedó, recuerden pasárselo. Está ocupando dos textos distintos, pero por efecto dominó, digo uno y así nos fuimos, y aparte porque es muy fácil de memorizar y esta frase se desprende, es un ejemplo de lo peligroso que puede ser el sermón temático, porque en los sermones temáticos es a donde surgen las frases más inconexas del contexto, pero las más llamativas para ser instagramiables y ser facebookiables y tiktokiables. ¿Quién no ha escuchado eso? Que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué pasa? Tomamos esa frase para decir que Dios te ama, pero al mismo tiempo, si haces algo malo, te castiga. Cuando ahí el pasaje del fuego consumidor está hablando de purificación. Fuego consumidor es algo positivo de parte de Dios, no algo negativo, no algo castigador. ¿Ya vieron? Por eso tengan mucho cuidado a la hora de hacer el sermón temático, pero les tengo una buena noticia. Aquí voy a estar para corregirlos, hermanos. Aquí estoy para regañarnos en amor. Recuerden que Dios es un Dios cierto. Existe el peligro de sacar textos de contexto. Peligro número 2. El tema puede dominar más que el texto bíblico. En lugar de dejar que la escritura hable, el predicador puede terminar imponiendo sus propias ideas. Y esto, hermanos, por el amor de Dios y por el amor a su palabra, ahorren sus ideas. Te voy a decir qué es lo que decía Spurgeon. Si tú, predicador, no me predicas a Cristo y solo me predicas tus anécdotas, tus experiencias, refranes, siéntate. Porque a mí no me interesa escuchar lo que tú eres, con todo respeto, por más impresionante que seas, por más logros que hayas hecho terrenales, no me interesa. Si te vas a subir un púlpito, no me interesa escuchar lo que tú has hecho, me interesa escuchar lo que la Biblia quiere hacer conmigo, lo que la Biblia ha revelado de Cristo. Por eso, hermanos, el tema puede dominar más que el texto bíblico, así que tengamos mucho cuidado con eso. Peligro número 3. Puede producir mensajes superficiales.
Al usar muchos textos rápidamente, a veces ninguno se estudia con profundidad. De hecho, recuerden, cantidad jamás, cantidad jamás va a ser igual, va a ser igual a calidad. Esta metodología que les voy a enseñar, que ya les estoy enseñando, parte de la idea de que ustedes ya no tienen que divagar tanto en sus pensamientos, les ahorra la búsqueda incansable de textos y les concentra en un plano redentor, que ya les dije, va a ser Cristo quien va a solucionar la condición humana de la necesidad que tenga tu iglesia, de la necesidad que tenga la unión femenil, de la necesidad que tenga la unión de varones, la unión de jóvenes, el lugar a donde te invitan a predicar y en el cual necesitas hacer las fuerzas de un calibre evangelístico. Peligro número 4. Existe el riesgo de predicar solo temas favoritos. ¿Qué te ha pasado? ¿Has conocido un predicador? ¿No quemamos a nadie? Siempre está hablando de lo mismo. Que siempre habla y habla y habla de lo mismo. Yo voy a quemar a uno, no voy a decir nombres, pero yo ya me había hartado, a Dios le ha revelado predicar expositivo, gracias a Dios, pero de un hermano que no salía del servicio y le acomodaba cada texto del servicio y forzaba, cuando intentó hacer sus primeros pasos de expositivo, acomodaba el servicio, y ni siquiera era un servicio que conectaba con el siervo sufriente, Marcos, a Cristo, era más pragmatismo. Que el servicio es dejar tus estudios para meterte al instituto. No es pie pedrada para nadie, porque también estaría escupiendo para arriba. Que el servicio es dejar tu universidad para meterte a la UCLA. Que el servicio es cuando recoges sillas y impresionas a la sierva. Que el servicio es ayudar a una abuelita a cruzar la calle. Y la verdad, hermanos, yo me estaba desesperando porque sus aplicaciones eran muy superficiales. No cabe duda que su tema favorito, yo no dudo que Dios ha dado a este predicador el don del servicio, pero hermano, predícame la Biblia, predícame a Cristo. Por eso es importante, hermano, que el predicador evite solo meterle al texto sus temas favoritos. De hecho, el predicador puede evitar doctrinas difíciles, pasajes que puedan formular debates o partes incómodas de la vida. ¿Te imaginas? Estás predicando sobre expositivos sobre Corintios, toca la parte del adulterio. Hermano, te interrumpo tantito, creo que se escucha mucha interferencia, no sé si soy yo nada más. Ok, deja apago el bendito. Déjame pongo mis audífonos. ¿Cómo estamos? ¿Es mejor? Mejor. Gracias. Todo este tiempo sí es, no, es que no han hablado. ¿Sí ha sido claro? Si no, igual ya vean la grabación. Cuando sea así, interrúmpanme, hermanos. Sí, hermano, ya se escucha mejor, perdón. No, está bien, hermanito Uri. De hecho, los demás tal vez no estaban escuchando. Pero en la grabación tengo fe que se va a escuchar mejor. Muy bien, ya estamos. Igual ya me puse mis audífonos. Peligro número 5. Puede concentrarse demasiados en consejos prácticos. Si no hay cuidado, el sermón puede terminar siendo moralista y no verdaderamente centrado en Cristo y el Evangelio. Eso es lo peligroso del sermón temático, hermanos, que son muy prácticos en el sentido malo de la palabra, porque nosotros somos prácticos, somos aplicativos. Yo ocupo más la palabra aplicación, porque la palabra práctica me habla más de una máquina. Nosotros no somos máquinas, no hay que tratar a nuestros hermanos como si fueran instrumentos. De hecho, la palabra técnica ahí es pragmático, que es lo que queremos evitar. Si has escuchado 3 pasos para vencer la tentación, 5 pasos para mejorar tu matrimonio, 3 pasos para vencer la ansiedad, 3 consejos para vencer la depresión. Y esos sermones temáticos se vuelven muy peligrosos porque no hacen una exégesis robusta, seria, y sobre todo no lo conectan con Cristo y el plan redentor, el Evangelio. Y lo único que tenemos son diferentes pautas, diferentes actos que realizar que recaen más en el esfuerzo del hombre
Y el hombre termina frustrado porque si ese hombre, ese matrimonio o esa pareja no pudo cumplir con lo que el pastor predicó, con lo que el predicador expuso en ese momento, pues entra ahí ese peso que siempre coloca el moralismo y el legalismo, de saber no estoy aplicando bien el sermón. Pero el problema no es ni siquiera la ovejita, ahí el problema es pues el pastor, el predicador, que no está enseñando correctamente, ni siquiera en el sermón temático. Ahora sí, hermanitos, que se arme el debate. ¿Qué piensas sobre la predicación temática? ¿Es tu favorita? ¿Qué piensas sobre las ventajas y desventajas de la predicación temática? ¿Algún valiente o valienta? Adelante. Con dos me doy por bien servido, porque ya vamos a pasar a la parte práctica, hermanos. Ya viene la parte práctica. Quiero la parte de discusión. Acuérdense, teoría, discusión y práctica. ¿Alguna pregunta? Yo te ¿Alguna? puedo, yo. Adelante, hermano Camerino. He escuchado sermones temáticos muy buenos, muy buenos, pero que, como tú lo mencionabas, que te enlazan los versículos en su contexto y son robustos, que te llevan a imaginarte sobre el tema que te están hablando, y hay otros que solamente es una serie de versículos tras versículos que muchas veces ni explican por qué metieron ese versículo ahí, sino que nomás lo ocupan, Sí, es cierto. Como nomás catapulta, como... exacto, que no entendiste ni por qué se metió ahí, nomás porque venía la palabra perdón, y él está Así hablando es. del perdón y jamás en el contexto. Entonces, sí voy más por el expositivo. Sí, yo también, aunque reitero, no estamos casados, cerrados a los demás. De hecho, el último sermón que hice evangelístico fue textual y hubo respuesta. Me he dado cuenta, al menos en mi nicho, bautistas de la asociación, cuando se predica más textual y temático, hay más respuesta al evangelio. Pero yo ya les dije, tanto a mi iglesia en la escuela dominical y a ustedes, hermanos, no califiquen eso como si fuera el mejor sermón. A veces ese sermón que tal vez te durmió, pero que te explicó el texto, que te conectó con Cristo, y tal vez no hubo ningún alma ganada, pero te predicó a Cristo, ese también es un sermón exitoso. El problema es que como estos sermones son ventajosos en el sentido de que conectan con la audiencia, calificamos el éxito con base a las manos levantadas, a los ojos llorones, ya estoy llorando. Y te voy a decir cuál es la última en el ego de los predicadores. Entre más me griten amén, más estoy seguro de que mi predicación fue un éxito. Pero eso es una mentira. Hay personas que gritan amén porque sí, a todo. En serio, a veces estás diciendo casi una herejía y te gritan amén, porque ya están hasta programados, condicionados a que cuando el predicador sube un poquito su euforia, sube un poquito su pasión, gritan amén. Pero estoy de acuerdo contigo, hermano Camerino. Esos sermones temáticos que asfixian a la audiencia, colocando, trastabilando diferentes pasajes, saturando a la audiencia de diferentes pasajes, en lugar de hacer más comprensible el tema, lo vuelven a uno locos, ¿no? Lo atontan. ¿Alguien más? ¿Algún valiente o valienta? Sí, hermano, con respecto a lo de los sermones temáticos, pues en mi caso, como dijiste en las desventajas, el tema puede dominar más que el texto bíblico. Yo Sí, muchas veces hermanito. buscaba textos, digamos, cuando no había aprendido todavía lo de sermón narrativo expositivo, yo agarraba y sacaba mi tema. Y a veces no sabía ni qué citas poner, yo agarraba y ponía mi tema y me metía a ChatGPT y decía, no, pues dame cita respecto a este tema. Y como decía el hermano Merino, muchas veces ponía la cita, pero en realidad el contexto no iba con lo que yo estaba predicando. Y es ahí cuando a veces dejaba confundido a los hermanos, porque yo lo miraba en su rostro, o sea, los hermanos como que decían amén, pero en su cara así estaba como que quiso decir el hermano. Ya Pero sé. tienes razón con eso, o sea, a veces sacamos los textos fuera del mensaje, los sacamos de contexto. Y de hecho, Y esa hermanito Luis, qué bueno. con el narrativo se hizo más sencillo. Claro, hermanito. De hecho, es lo que les iba a decir. Cuando tú dominas el método expositivo, ya sea para cartas o narrativos, te das cuenta que es más fácil que el sermón temático en el sentido estricto de la palabra,
pero pues yo les voy a enseñar esto, luego preparo otro para el sermón textual, pero al menos los sermones que más van a ocupar ustedes, tanto por el contexto donde venimos, van a ser el expositivo y el temático, hermanos. El textual fue más, ¿cómo explicarlo? En nuestro contexto como bautistas de la asociación se prestó más el textual, pero por ejemplo, mis hermanos que vienen de un contexto fundamental o de un contexto más pentecostal, ustedes fueron educados más con el temático y está bien si realmente respetan el texto y si están interesados en que sea Cristo predicado. No tengo ningún problema con que tú ocupes. De hecho, entre más archivado estés tú, más equipado estés tú para el servicio a Dios, en la enseñanza, en la predicación, pues qué mejor, ¿no? Qué bueno que diga mi hermano Camerino, mi hermano Arroz con Leche, mi hermano Luis Pinzón, mi hermano Arroz con Leche, no había visto, mi hermano Uri. Qué bueno que todos los hermanos que aquí están presentes digan, yo domino el expositivo, yo domino el temático y domino el textual. Porque así ya ustedes van a saber qué es lo que requiere su iglesia, requiere su audiencia y sobre todo, pues la necesidad se va a suplir con Cristo y una predicación bíblica. ¿Alguien más? Uno más y avanzamos al aspecto práctico. El problema de estos sermones, y yo lo he visto, hermano, es que hacen un batidero muchas veces. Es la realidad. Sí, es la realidad, hermano. Un Es un zacahuil. batidero. Exacto, a eso voy. Para Me, el di- me, contexto acahuasteco, el zacahuil. me, Adelante, perdón, me, hermanito Uri. me, Termina tú. termi- me- me hablan de una cosa y me terminan con Apocalipsis y al final de cuentas no me dijeron nada. Eso es yo le veo más la fluidez, cuando en sí Así pues es. ya tienes el tema, hermano. O sea, no sé por qué me hablas y me sacas diferentes cosas y casi yo he notado, yo también lo hacía, es forzar un texto en donde no va, Claro, hermano. Y es lo peor es, forzar algo en donde no va, ese es el problema, hermano. Muchas veces queremos forzar textos en donde no deberían de ir. muy buena participación, hermano Uri. Y de hecho es triste que estemos usando así la predicación temática, cuando la predicación temática surgió en el sentido estricto de la palabra para hacer teología sistemática, para enseñar qué me dice del Espíritu Santo toda la Biblia, qué me dice del pecado toda la Biblia, qué me dice de los tiempos finales, o sea, escatología, toda la Biblia. ¿Me explico? Cuando nosotros hacemos ese batidero, esa ensalada, ese zacahuil, lo menos que estamos llevando a los hermanos es que aprendan teología sistemática. Los estamos enredando, los estamos asfixiando de pasajes, como ustedes lo han dicho, que están inconexos, que no tienen relación. Y lo peor es que ellos sienten que han aprendido algo. Eso es lo más peligroso. Pero el problema no está ni en la metodología, el sermón temático es precioso, el problema está en el expositor, que le ha hecho creer a su misma audiencia, a su misma congregación, que aprendió algo cuando no aprendió nada, hermanos. O si aprendió, lo aprendió mal, que a veces es peor que no que haber aprendido nada. Otro peligro que iba a poner, ahorita tocando un poquito mi hermano Luis Pensón, es que un sermón temático, si tú le preguntas a ChatGPT y a Gemini, te lo elaboran muy bien. Pero el problema es que no hacen buenas conexiones con Cristo. Yo le calé ChatGPT, Gemini y DeepSeek, los tres más dominantes. Les pedí que me hicieran un sermón temático sobre la paz. Yo ya tenía mi sermón temático sobre la paz, quería calificar. Y la verdad, rifó mucho ChatGPT cuando lo puse en modo pensar y Gemini cuando lo puse en modo pensar. Pero quien me pudo hacer mejores citas fue DeepSeek. Pero, o sea, te enredas, no hay cómo hacer el trabajo, por eso les voy a enseñar, les estoy enseñando eso, para que ustedes hagan el trabajo y ocupen la IA solo como una ayudita, como un empujoncito, porque esa es otra, las conexiones con Cristo que hace la IA no, son muy forzadas, pues ya saben, ¿no? Es inteligencia artificial humana, ¿no? Se pierde esa alma, ¿no? Eh, Esta estructura orgánica que sale de una persona que se ha sometido al texto, que se ha apasionado por el texto, que ha quedado persuadido por el texto. Muy bien, hermanos, con tres dije, muy bien. Gracias por su participación. Ahora sí, hermanos, si tienen una libreta, si tienen una lap, adelante. Su libreta, su lap, su tablet, lo que sea, hermanos.
y vamos a hacer lo siguiente. Sé que estamos en grupos distintos porque también envié la solicitud a los hermanos que di clases en el instituto. Pero escriban en el grupo, ya sea el grupo que tuvimos del certificado o el grupo que tengo de cartas del diplomado. Nuestro hermano Pinzón, tengo entendido, él es de instituto, pero de Chiapas. Ahí sí no estoy. Pero póngame su tema, el tema del que van a hablar. Les voy a dar algunos muy comunes. El pecado, la salvación, un poquito más actuales, la ansiedad, la depresión, un poquito más necesitado para los jóvenes, identidad, aunque pues ya, identidad, descanso, eso ya los abordamos en nuestra unión de jóvenes. El que tú quieras, yo solo te estoy dando algunas pistas. Piénsale y lo escribes en el grupo, ya sea de cartas o en el grupo del certificado, ¿va? El de narrativos, se quedó como narrativos. Hay más, puedo darte también el de redención, el Espíritu Santo, la Trinidad. Trinidad es difícil, pero es chulada de sermón temático si lo haces desde el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, no, hombre, hay un buen de temas, hermanos. Dominio propio, la paciencia, fruto del Espíritu. Ya, hermanos, ya les di mucho. Tú vas a escoger tu tema, ya sea por necesidad congregacional o gusto. Sí, un tema que a ti te guste. Pero reitere, no trates el sermón temático siempre con temas que te gusten. Muy bien, hermanos. Miguelito, qué tramposo, ¿eh? De hecho, fue por ti que surgió esta clase, ¿verdad? Pero está bien, hermano, yo te voy a ayudar. Yo hice más un textual y combinado con temático. Te voy a enviar mi sermón. Está sencillo, hermano, nada más que sí fue fue algo laborioso. Es sencillo de exponer, pero fue algo laborioso, te digo. Ah, hice el llamado correcto. Creo hubo 5 profesiones de fe, hermano. Es que les digo, estos sermones, lo bonito es que puedes hacer llamados, les voy a enseñar a hacer llamados correctos. Pero reitero, no califiquen sus sermones como exitosos solo porque respondieron 20, 15, 30. Califíquenlo porque fueron leal al texto, porque predicaron Biblia. Ah, excelente, hermana Yolo, la santificación. Ah, sí. Tengo uno que me dio mi profe Manuel Elizondo, el escritor. Te lo voy a pasar, hermano. Es de mi profe para que te ayude. También hizo de la santificación. Muy bien. Ahora escoge el pasaje unificador. Ahorita todavía no lo escojan, yo les voy a enseñar cómo. Casi siempre sale del tercer punto, redención. Ahorita les voy a enseñar eso, ¿va? Muy bien, hermano Luis, el pecado dentro de la iglesia, perfecto, ya fuiste más específico. Yo te recomiendo algo, hermano Luis, al menos que seas presbiteriano y crees que la iglesia esté en el Antiguo Testamento, sí me gustaría que hicieras esto. Mejor cámbiale el pecado contra el prójimo, hermano. Porque en el Antiguo Testamento, al menos como bautistas, incluso hasta hermanos pentecostales, no creemos que la iglesia está en el Antiguo Testamento. Va a ser muy difícil para ti hacer un sermón desde el Antiguo Testamento. Cámbiale tantito el perdón solo por fines de esta clase. Ya después te ayudo, porque puedes hacer un sermón temático con puro Nuevo Testamento. También se puede, pero por fines de esta clase, cámbialo tantito, hermanito. Ponle el pecado contra el prójimo y ya haces aplicaciones para la iglesia, ¿vale? Ok, hermano. Uf, hermano. Uf, la Trinidad, hermana Silvia, yo te voy a pasar unas diapositivas, una clase mía para que te ayudes. Va a estar sabroso eso. Gracias, hermana Silvia. Tú le echas muchas ganas. Me gustaría ver ese sermón. Muy bien. Ahorita tú vas a encontrar tu pasaje unificador. Seguri. Está bien. Los demonios. Perfecto. Te recomiendo mucho la teología sistemática que te pasé de MacArthur, hermano. MacArthur y no me acuerdo. También hay uno de Sidney Garnos. Recuérdame lo pasarte. Teología sistemática. Léete todo la sección de monología, que entra más en la angiología y
Y ahorita vas a ir ordenando tu sermón temático, pero quiero ver ese sermón, ese sermón. O igual la obra de Michael Heiser, aunque es una quebradera de cabeza, hermano, pero si quieres ayudarte con Michael Heiser, gracias, hermano Ezequías, chulada la salvación. Me vas a arrancar, hermano Ezequías, te lo digo a ti, desde Génesis 3:15. Tú ya tienes un pasaje unificador o puedes ocupar Primera de Corintios 15, lo que es la definición del evangelio, como pasaje unificador, ya sea que agarres Génesis 3:15 o Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Ese va a ser tu pasaje unificador. Es la ventaja, hermano Ezequías, que ese tema es muy fácil de encontrar el pasaje unificador. Muy bien, hermanos. Una vez seleccionado tanto el tema, queda pendiente el pasaje. Ahorita les voy a enseñar. Elabora la proposición y la condición humana. Va a ser los mismos elementos que ya les enseñé en cartas y narrativos. Los mismos. Proposición, ya saben, hermanos, a estas alturas ya no lo quiero volver a explicar, solo lo voy a mencionar. Es el SUF, sermón en una sola frase. Y la CH es la condición humana, ¿vale? Aquí sí, hermano, tú vas a poner tu condición humana de acuerdo a la necesidad de tu audiencia. ¿Me explico? Porque es difícil encontrar, la ventaja del expositivo es que la condición humana emerge del texto. Aquí la condición humana va a ser enfocada a la necesidad de tu audiencia. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Ya les dije, puede ser el formato ya aprendido, verdad divina y respuesta humana, porque Cristo es el autor de la salvación. Tú debes arrepentirte y depositar tu fe en su plan redentor, un ejemplo. O puedes ocupar el que está en Salmos, en la clase de Salmos. Dios quiere tal, igual, verdad divina y respuesta humana. Dios quiere que entendamos que los demonios están sometidos. Dios quiere que entendamos que el enojo debe ser controlado en Cristo. Ya sea cualquiera que ocupes ese formato o uno que a ti te guste, pero que tenga algo de Dios y algo del hombre, ¿eh? Verdad divina y respuesta humana. Eso es lo que les pido de favor. Ahora sí, coloca tu tema en cada apartado de la macrohistoria. Ejemplo, la paciencia. La creación de la paciencia, la caída de la paciencia, la redención de la paciencia y la restauración de la paciencia. ¿Vale? Háganlo, hermanos. Un ejemplo te voy a poner aquí. Aquí en lugar de poner la creación del enojo, puedes poner el origen. El origen del enojo. Voy a agarrar el enojo. La caída que trajo el enojo, por ejemplo. La redención para el enojo. La restauración del enojo. ¿Vale? A estas alturas yo quiero que te des cuenta, hermano. A estas alturas yo quiero que te des cuenta. Bienvenida, hermana Azucena. Ya avanzamos un poquito, pero puedes ver la clase. Hermanita, ya escogieron de hecho su tema a predicar. Un consejo que les doy, hermanos, ya se dieron cuenta que por fines de esta clase, su sermón va a tener 4 puntos. También puedes unir estos dos, pero por cuestiones de la clase sí quiero que cumplan los 4 puntos, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, tienes que dar el sermón en media hora, es rápido, es casi un debo, puedes unir estos siempre. La creación y la caída y la redención y restauración para que tu sermón solo tenga 2 puntos. 2 puntos. Pero por fines de la clase, hermanos, su sermón temático va a tener 4 puntos. Va a ser fácil de memorizar porque todo va a ser enfocado en la creación, caída, redención y restauración. ¿Notas? La creación de la paciencia o el origen de la paciencia, la caída de la paciencia, la redención de la paciencia, la restauración de la paciencia. En el caso de Uri puede ser el origen de los demonios, que está bien difícil hacer eso, la caída de los demonios, la redención, que no van a tener redención, la verdad, pero aquí obviamente se trata de Cristo, y la restauración de la paciencia. Ya una vez que hicieron eso con su tema, aquí, hermanos, investiguen
sus pasajes. Eso sí es su tarea. Yo les voy a poner un ejemplo como lo hice. Su pasaje unificador va a salir siempre de aquí. Vamos a poner el ejemplo de nuestro hermano Ezequías, que escogió la salvación. Vamos a poner el origen de la salvación. Nos vamos a Génesis 3:15. Sí saben, ¿no? Que ese es el protoevangelio. Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza, la simiente de la serpiente. La caída de la salvación, pues ya inmediatamente igual Génesis 3 podemos notar aquí es Génesis 3:15 y aquí podemos hasta antes de Génesis 3:15 o después cuando puedes poner el primer asesinato o cómo se empieza a narrar cómo entró el pecado, la muerte. Aquí puedes poner también pasajes del Nuevo Testamento en cuanto a cómo el pecado trajo consigo la muerte. Y en la redención, por ejemplo, la redención, el plan de redención, puedes poner el Redentor Salvador, la redención en la salvación, o puedes poner la salvación redentora, como te gusta, hermano. Me llevas al pasaje 1 de Corintios 15, que 15 del 1 al 4, que aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo os enseñé algo así. Es el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Tu pasaje unificador, recuerda, va a ser tu pasaje el que le vas a leer a tu audiencia. En este caso va a ser 1 de Corintios 15. Ojo, yo les recomiendo que en cada uno encuentren algo del nuevo y el antiguo, nuevo y antiguo, nuevo y antiguo, nuevo y antiguo. Es sugerencia, puedes hacer lo que quieras, pero no abochornar de pasajes. En la creación puedes poner 2 pasajes, en la caída puedes poner 2 pasajes, en la redención sí puedes poner un poquito más, en la restauración, como casi siempre es Apocalipsis o algún pasaje profético, pues nada más ponme un pasaje. Ahí sí depende de ti cuántos pasajes quieras usar. Yo te recomiendo que no los abochornes, hermano. Con 2 en cada uno está bien, o 1, 2, 2 y 1 también está bien. Pero el punto es el flujo, que vaya el flujo. Ahora busca los pasajes concernientes. Ya que hicieron esto, ya que encontraron su pasaje unificador, recuerden, el pasaje unificador sale de aquí. Y yo no tengo un problema con que también salga de aquí. Hermanito, Se te haga más cómodo. Sí, pero no, dígame. no sé si soy solo yo, ¿Mande? pero no se ve. ¿No se ve? No, no sé si solo sea yo. Pero yo no veo. Sí se ve, Luis, hermano. Luis, Sí se ve. creo que es solo tú, hijo. Ah, Sí ok, se ve. voy a volver a entrar. Ya me había espantado. Voy a. Porque Ya. sí, te vuelvo a aceptar, hermanito, con confianza. Vale, No, ya se ve, ya se ve. muy bien. Entonces, el pasaje unificador, yo siempre les recomiendo que lo busquen, porque es el pasaje pues, que habla de la salvación y todo, antes de hacer la condición humana y la proposición. Pero si tú lo quieres hacer en el flujo, adelante. Si tú quieres dejarlo para después, también se vale. Pero eso sí, su condición humana, recuerden, es la necesidad de su audiencia y la proposición es lo que ustedes ya saben, ¿no? Verdad divina y respuesta humana de acuerdo también a lo que su audiencia quiere escuchar o necesita escuchar. Por ejemplo, porque Dios es un Dios paciente, tú debes aprender lo que la Biblia dice sobre la paciencia, un ejemplo. Y ya quedó tu proposición. Porque Cristo venció a los demonios, tú debes comprender lo que la Biblia dice sobre ellos. Casi siempre los sermones, las proposiciones, los sermones en una sola frase de los temáticos, terminan hablando sobre Biblia, escritura, pasaje, porque pues se dan cuenta, estamos haciendo un recorrido desde Génesis a Apocalipsis, sin abochornarnos de tantos pasajes y siendo intencionales. Ahora sí, busca los pasajes concernientes. Le puedes preguntar a ChatGPT, le puedes preguntar a DeepSeek, yo no estoy peleado, pero busca el contexto, hermanito. Busca de qué se trata, busca cómo es que realmente cumpla con la idea de la creación, la caída, la redención y la restauración. Por último, añade los elementos del sermón a cada punto. Lo mismo, hermanos. Explicación,
O sea, ¿cuántas explicaciones van a tener? 1, 2, 3, 4. Ilustración. ¿Cuántas ilustraciones van a tener? 1, 2, 3, 4. Y aplicación. Ya sea que quieras hacer puras exhaustivas, yo no tengo problema, pero si alguien quiere seguir practicando las de la consejería, con una sola de consejería que me hagas está bien, pero si tú quieres hacer puras exhaustivas, porque si es algo de contenido, adelante, puras exhaustivas. Pero si quieres hacer la aplicación, para los que no tuvieron esa clase, les voy a pasar a los hermanos del instituto, les voy a pasar mis clases. Están en privado, pero les voy a pasar los links. Les enseñé cómo hacer aplicaciones desde la consejería bíblica. Estuvo muy buena esa clase, ahí está grabada. Mientras tanto, ustedes que no tuvieron esa clase, no lo hagan. De hecho, es opcional. Si un valiente de aquí quiere hacer que sea en un solo punto, y de hecho casi siempre es bueno hacer aplicaciones desde la consejería, en la sección de caída y en la sección de redención. Casi siempre aquí son los apartados donde puedes hacer buenas aplicaciones desde la consejería neutética, la consejería bíblica. Pero recuerden, hermanos, es lo mismo. Ya no me voy a detener en explicar porque ya saben hacer sermones expositivos de narrativos. Es lo mismo. No me salgan nada más con explicaciones, puras explicaciones. Explíqueme, ilustre y aplique. Explícame, ilustre y aplica. Explícame, ilustre y aplique. Explícame, ilustre y aplica. Y por último, concluye resolviendo la condición humana y exalta a Cristo. No se te olvide repetir la proposición, el sermón en una sola frase al final. ¿Dudas, hermanitos? Así se hace un sermón expositivo, hermanos. Les voy a pasar entre semana, sermón temático, hermanos, temático. Que al final también termina siendo casi expositivo porque sigue un flujo. Podría decir es expositivo de toda la Biblia. Con este condicionamiento, con esta metodología, ustedes van a aprender a ser pues más tenaces, más atinados en cuanto a su tema, y ustedes van a encontrar el mismo flujo. Van a creer que el tema que realmente dominaban o que les gustaba, les faltaba mucho por conocer o les faltaba mucho por considerar. ¿Dudas, hermanos? Entre semana les voy a enviar un ejemplo, pero lean el ejemplo porque me hablan, me escriben y me doy cuenta que no están leyendo los ejemplos. Si yo me mato, ahí estoy. Lean los ejemplos, hermanos. Voy a servir nada más un solo sermón temático y lo voy a subir cortito para nada más que cumpla los rubros. Pero para que no me estén diciendo, hermano, ¿cuántas explicaciones eran? Hermanos, ¿y cuántas ilustraciones eran? Hermanos, ¿y cuántas aplicaciones? Ya les dije, hermanos, ahí están. Van a tener cuatro explicaciones, 4 ilustraciones y 4 aplicaciones. Y obviamente, hermanos, no se les olviden, ya les dije, aquí sí, es como ya hacen sermones más profesionales, cada uno va a tener su transición, hermanos. Transición, transición, transición. Por fines de la clase, sí las quiero, hermanos. Serían 3 transiciones, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. 3 transiciones nada más. Por fines de la clase. Aquí si notan casi no hay una oración interrogativa, porque pues ya todos saben de qué se va a hablar. Se dan cuenta que la oración interrogativa era el cómo, el qué, para más o menos especificar. Aquí casi no hay una oración interrogativa. Si la quieres poner adelante, por solo practicidad, pero aquí casi no hay oración interrogativa porque ya sabemos de qué se está hablando todo, ¿no? La paciencia, los demonios, la salvación y todo. Pero si la quieres poner, tampoco tengo ningún problema. Lo que sí te voy a calificar es tu proposición, tu condición humana, tus 4 puntos, ya sabes, con sus respectivos contenidos y tu conclusión que sea cristocéntrica y que solucione, que solvente la condición humana. Muy bien, hermanos, ya vamos a terminar. Les voy a decir un ejemplo que yo hice. Di un taller sobre la depresión que gracias a Dios he usado mucho, le he dado ya en varios lugares, diferentes estados. Aquí en Huejutla, en Veracruz, en Chiapas. Y miren, algo que les va a ayudar es esto, de veras, ya no se los dije, para los que son más visuales. Creación, caída, redención y restauración. Yo ocupé la teología de la paz. Creación, Génesis 1:31, Génesis 2:7.
Puedes hacer esto si eres más visual antes de hacer todo tu contenido. Ahorita te voy a enseñar mi contenido. Los pasajes, ocupé varios, porque pues era un taller y hice las hermanas buscar. Ustedes nada más pueden ocuparme 2, 2, 2, 1. Pero si tú quieres ocupar más, adelante. Pero recuerda, sé compacto, no abochornes de pasajes. Sé claro, esos pasajes van a ser fieles a su contexto y lo mejor es que tú lo domines. Miren, Génesis, casi creación, casi siempre, creación sí o sí, casi siempre te va a ser a Génesis y restauración casi siempre es Apocalipsis. La ventaja de esta metodología, siempre va a ser Génesis y Apocalipsis. Y en la redención, todo lo que habla de Cristo, en la caída casi siempre también es Génesis, porque es el pecado, o personajes que representen, por ejemplo, un personaje que sabían, que sepan que fue bien enojado, o que resultante ira, ahí está Saúl. Para que hable del enojo, puede ponerme en la caída Saúl, y ya está abarcando la gran historia por medio de los profetas. Puedes ponerme un salmo que hable de la ira, los famosos imprecatorios, y ahí abarcaste los sapienciales. ¿Notas por qué la ventaja de esta metodología que podrías decirse, haces un recorrido extremo, puntual, de toda la Biblia? Creación, caída, redención y restauración. Y aquí te va. Creación. Miren qué es lo que hice. Shalom como diseño original. En el principio Dios creó un mundo bueno en gran manera. El shalom, que es lo que significa paz. Para los que son de Huejutla, hay una una tienda de carnitas que se llama Shalom. Qué ironía, ¿no? Carne de puerco con un nombre judío, pero ya ven. Son buenas, ¿eh? Han bajado calidad, pero son buenas. Siguen siendo mis favoritos. Son vecinos de nuestro hermano Ubre. El shalom es más que ausencia de guerra, significa plenitud, integridad y armonía. En Génesis 1:2 vemos 3 dimensiones de este shalom con Dios. El hombre vivía en comunión directa con su creador. Con los demás, Adán y Eva estaban en relación con confianza y transparencia. Con la creación, el hombre labraba y guardaba el huerto sin conflicto. La creación entera reflejaba el orden y la paz que Dios había establecido. De hecho, hermano, Miguelito, si vas a hablar del descanso, puedes hablar también del shalom. Pero yo te ayudo. Tengo otro sermón que hice específicamente del descanso. La caída, la ruptura del shalom. ¿Notas? Shalom como diseño original fue mi primer punto. Mi segundo punto, ruptura del shalom. Hemos visto en primer lugar, hermanos, el shalom como diseño original. En segundo lugar, veremos la ruptura del shalom. La ruptura del shalom. Y ahí empiezas. El pecado de Adán y Eva rompe la armonía perfecta. Recuerden, hermanos, lo mejor que estaba en el Edén no era que podían comer de todo fruto, no eran el paraíso, que estaban rodeados de bonitas selvas, de bonitas plantas, de preciosas flores, de caudales, ríos preciosos. Lo precioso, lo bonito del paraíso del Edén es que había una comunión con Dios, una comunión que no estaba unida al temor y al ocultamiento. Podían ver a Dios cara a cara, podían saber qué es lo que Dios quería para ellos. Con los demás aparece la culpa y la acusación, pero todo eso se rompió. Con la creación, la tierra es maldita, el trabajo se vuelve doloroso. En sí mismo entra la vergüenza, el miedo y la ansiedad. El mundo se llena de violencia, Caín mata a Abel y la tierra se corrompe. El pecado introduce enemistad, caos y desorden. El shalom se rompe en todas las dimensiones. Redención. Los profetas anuncian, ahí se cubrió. En Jesús el shalom prometido se cumple. Con Dios somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Con los demás, Cristo derriba la enemistad entre judíos y gentiles. Con la creación, Cristo es el Señor de la creación, quien la reconcilia por medio de la cruz. En nosotros mismos la paz de Dios guarda nuestros pensamientos y acciones. Cristo mismo es el príncipe de paz y su sangre asegura la reconciliación integral. Restauración. El shalom en el reino eterno, shalom eterno en el reino. La historia de la nación culmina en un nuevo cielo y una nueva tierra donde el shalom será completo. Isaías profetiza un mundo de paz cósmica. El lobo y el cordero pasarán juntos. En Apocalipsis Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte ni dolor. No habrá más maldición. La creación será restaurada. Veremos a Dios cara a cara, como el inicio, y mucho mejor, porque tendremos un mejor Adán. Allí se restaurará el shalom perfecto, con Dios eternamente reconciliados, con los demás en una multitud unida en adoración, con la creación en un mundo renovado, en nosotros mismos, con la plenitud de gozo en su presencia. Cité un Salmo 16:11, que es un salmo escatológico. Muy bien, amados hermanos.
¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a estar para ayudarles, ¿va? Tienen 2 semanas, hermanitos. 2 semanas es más que suficiente para trabajar, para ir buscando sus pasajes. Ya tienen su tema. Tienen 2 semanas para ir recopilando. 2 semanitas para darle. Con que le dediquen 1 hora diaria, en 14 días hacen 14 horas un sermonazo. Yo, Adelante, hermano Miguel, hermano, perdóneme. Sí, bueno, ahí dígame. que hablen ellos, los dos primeros. Sí, hermanito Miguel, adelante y luego hermano Luis. Bueno, como sabes, por necesidad, por invitación se me dio el tema del descanso. Yo pensaba enfocarlo al Shabbat. Ok, No sé si perfecto. recuerdas que habíamos tenido una plática hace como 2 años, un año, Sí, sobre chulada. esto, Tú me la enseñaste. Me hiciste de, estudiar ese día de en Bible Project. Bible Project. Ellos tienen un podcast, pero está en inglés, y ellos hablan sobre el Shabbat como ese significado que le daban los judíos al número 7, Así es. como estaba desde la creación. Y como en la creación, pues hay cada día, ¿no? Y el número 7 es el último, donde Dios ya tiene descanso, como hay plenitud en la creación, ¿no? Y Amén. después de ello no se cuentan los días, como si No, fuera un estado, pues continuo, ¿no? sí, Del desde Shabbat, descanso de es descanso. una extensión del Shabbat. Estamos en el Shabbat y vamos a ver el Shabbat perfecto, glorificado en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Perfecto, hermano Miguel, pues ya Sí, tienes, y tú ya tienes. nada más tenía una duda, porque ahorita estoy en un curso sobre el Evangelio de Juan, Ok, con el profe Lucas, no sé si lo conoces, Lucas teología, Alemán. no, Lucas Ah, Magnin. no, Lucas Magnim, sí, sí lo conozco. El director de CLIE. No sé, Tremendo, ¿eh? ajá. Tremendo, un capo. Sí. Bueno, él también hablaba sobre cómo el Evangelio de Juan hacía muchas referencias al número 7, eh, y al número 6, como el número 6 como un estado de falta de algo que no está completo. Sí, Y, representación de un hombre imperfecto, de que le falta plenitud. por ejemplo, ponía de ejemplo de la mujer samaritana Ok, y el pueblo de Samaria, que decía que la mujer había tenido 5 maridos, y el marido que tenía actualmente, bueno, la persona con la que estaba actualmente, o sea, el sexto, ni siquiera era su marido. Y él hacía como que la conexión de que Jesús en ese momento estaba haciendo como que ese número 7, ¿no? Que traía pues la plenitud para el pueblo de Samaria, pero también para la mujer. Eh, y daba otros ejemplos sobre cómo Juan ilustraba con el número 6 y el número 7 la plenitud que hay en Cristo. Pero ok. no sabía si es realmente bíblico, solamente son conjeturas. Eh, Te soy sincero, sí cuenta como bíblico, no entra como numerología, ni cómo se le llama al otro, enneagramas, no cuenta como numerología ni nada, porque es verdad, la misma Biblia despliega qué simboliza cada número, no está del todo errado, pero por fines de la audiencia que tienes, hermano, no es para demeritar tu esfuerzo. Me gusta que pienses, yo estaría muy encantado, fue el primero que gritaría amén si tú me haces un estudio así, pero le vas a hablar a jóvenes que en su vida tal vez han escuchado algo así. Y con todo respeto también a la audiencia, porque yo siempre pienso, la audiencia es muy inteligente, pero también conozco a mi gente, ¿no? Y tú conoces a tu gente. Son jóvenes que muy a fuerzas y leen su Biblia, hermano. Muy a fuerzas hacen su devocional, que ya les enseñamos. Yo te recomiendo que consideres como una ilustración, que lo puedas poner muy llamativo y que hagas pensar a tu audiencia solo como una ilustración, pero en la parte de explicación sí seas más específico. Hay muchos pasajes que hablan del descanso y pues eso, hermano. Esto, encuentra tu pasaje unificador, ya te dije, puedes salir de la creación o la redención, punto 1, punto 3, y ese va a ser el pasaje unificador con el que tú vas a iniciar la lectura a tu audiencia. No tienes que hacerle leer todos los pasajes. Nada más con ese, la condición humana, la proposición y arráncate. Explicar. Ah, eso sí, obviamente aquí en lugar de estar explicando verso a verso, tú vas explicando pasaje por pasaje. ¿Me explico? Que en la dispositivo vamos verso a verso. Verso 1, explicación. Verso 2, explicación.
Aquí vas a ver explicación pasaje por pasaje. Muy compactadito, hermano. Les voy a enviar un ejemplo, no se preocupen. Sí, gracias, hermano. Sí, gracias a ti, hermanito Miguelito, por tu esfuerzo y va a ser un buen sermón, primero Dios, por lo que me estás diciendo. Ya tienes una idea muy desde el Génesis, muy teológica, bíblica sobre el Shabbat. Que Dios te use, hermano, que Dios te use. Luego te ayudo con la homilética, recuérdame, ¿eh? También estoy para ayudarte en eso. Sí, gracias. Adelante, hermano Luis. Ok, hermanito. Yo tengo una duda. Como ves que mi tema va a ser pecado contra el prójimo, quería ver, o bueno, si estaba bien, usar mi cita principal o mi pasaje principal, lo que es Caín y Abel, porque el pecado en la creación, pues siempre se coloca lo que es el pecado de Adán y Eva, Ok. y la caída por el pecado, pero mi pasaje principal quería que fuera Caín y Abel por mi tema, pecado contra el prójimo. Por una si estaría bien o Está me saqué bien. el texto. No, está bien, está bien. Aunque te recomiendo también te enfoques en el punto 3, que encuentres cómo pues Jesús soluciona por ejemplo, un pasaje donde Jesús demuestre el amor al prójimo. O sea, puede ser ese tu tema unificador, el pasaje más común, ¿no? El resumen de los mandamientos, que amarás al Señor tu Dios. Puede ser eso, hermano. Y ahí ya Ah, ok. solucionaste la idea del enojo. Yo te recomiendo más eso. Ahora, Ujú. si lo quieres hacer también alarmante, hacer una buena condición humana, una buena ilustración para la condición humana, adelante, hazlo. Ese es otro, hermano. Si quieren hacer una ilustración para la condición humana, adelante. Como el sermón temático ya es muy suspensivo, hay mucho suspenso, perdón, ya es muy pasional desde entrada, ¿no? Ya les das el tema y la persona se queda. Imagínate, nuestro hermano Uri da el tema un domingo, demonios, ¿quién no se va a quedar? Sí, Todo el sí. mundo se va a quedar. Ya no hay necesidad de hacer una ilustración para la condición humana. Pero nuestro hermano Uri va a hablar de los demonios y todos van a querer estar ahí atentos, ¿no? Ah, algunos que todavía están en un proceso de santificación a llevar a su Biblia y su rosario. No, hermano, lo voy a cambiar. Yo digo que está bueno, pero si lo Sí, quieres predicar a la iglesia, adelante, cámbialo. no, lo voy Hazlo a para ti, cambiar. hermano. Sí, Cámbialo, ok. exacto, lo voy a hacer para mí y lo voy a mandar para ti porque pues he aprendido mucho sobre el libro del Michael Heiser, como Oh, que chulada. dice verdaderamente la Biblia sobre el mundo el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y no lo que nos han enseñado en las películas o Claro. las tradiciones. Por eso es que me Pero, gusta mucho el tema, sí. pues, pero no lo voy a cambiar porque ahorita estoy tratando con un grupo de jóvenes y mejor voy a tratar el de adicciones, hermano. Ok, perfecto, adelante. Pero Sí, yo te hermanito. recomiendo, hermanito, que sí te esfuerces un día a hacer un sermón así necesitamos. Yo me he Sí, hermano, propuesto lo voy hacer a uno hacer, así, lo voy a hacer, lo voy a hacer. yo me he propuesto, pero tengo otras también, otras ocupaciones y todo, pero créeme, a mí también, desde que conocí a Heiser y teología bíblica, dije, yo quiero hacer un buen sermón sobre los demonios, porque mis hermanitos aquí de la Huasteca, o sea, el diablo se aparece en forma de puerco o en forma de charro. O sea, la idea que tenemos de los demonios, de Satanás, es muy hollywoodesca, muy sensacionalista y necesitamos lo que realmente dice la Biblia sobre estos seres espirituales, sobre este mundo sobrenatural. Sí lo necesitamos, hermano. Porque hay muchos hermanos que siguen teniendo miedo a los demonios. Hay hermanos que creen que demonios siguen poseyendo cristianos cuando esa es una pauta bien radical. Ningún demonio puede poseer un creyente. No hay evidencia bíblica de demonios poseyendo creyentes. Pueden influenciar el entorno, sí. Pueden influenciar la política, lo están haciendo. Pueden influenciar en cualquier otro lado, sí. Pero no tienen ni siquiera, y aquí se me pongo un poco severo, no tienen ni siquiera por qué encender un terror, un pánico en un creyente que sabe que Cristo ha vencido toda potestad. Es verdad, la lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, pero recuerden, el mismo texto da más evidencia adelante que esa lucha ya está ganada, que Cristo ya venció. Estamos luchando, sí, pero estamos luchando a modo de ganar. Ya el marcador final es Cristo venció. Así que si te da miedo ver películas del exorcismo, de la Anabel, pues ya no los veas, pero no tendría ni por qué darte miedo toda esa clase de, de literatura, de películas hollywoodescas. Sí, hermano. Sí, gracias, hermanito Uri. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Voy a subir la clase. La subo en un ratito más, en lo que se descarga y todo, ¿vale?
Gracias, bro. Pues que descansen, mis hermanos. Termino con una oración y que Dios sea glorificado. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú me animas, Señor, a pesar de que hay días en que estoy cansado, hay días a donde el trabajo normal también me coloca un peso extra, pero esto me anima a saber que hay hermanos, señoritas, jóvenes, adultos que quieran seguir aprendiendo a usar tu palabra de verdad. Permítenos a nosotros hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, que haya respuesta, Señor, al Evangelio. Y permítenos, bendito Dios, mostrar a Cristo, predicar solamente a Cristo. Y que si estos sermones alguien lo va a hacer evangelístico, que puedan ellos también hacer buenas respuestas al Evangelio. Padre bendito, perdona todas las veces que hemos tratado mal tu palabra o que nos hemos tragado, Señor, muchas explicaciones que nada tienen que ver con ella. Permítenos ser humildes, permítenos también estar agradecidos por hermanos que hicieron su mayor esfuerzo, pero nosotros que ya tenemos este equipamiento, que tenemos este arsenal de herramientas, ahora permítenos ser más fieles, más leales a tu texto y sobre todo predicar a Cristo y solamente a Cristo. Que esta nueva generación se desprenda predicadores de calidad, predicadores que se sometan al texto y que dejan que sea el texto quien domine todo. Confiamos en que tu palabra va a cambiar corazones, tanto para salvación como para santificación, y confiamos, Señor, en que nos usarás en su momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Chris. Nos vemos. Sí. Sí, vamos.